Pero a nivel del Partido Nacional se está reorganizando la cuestión de cara a lo que ha sido el resultado electoral. Y hay algunas definiciones. Yo creo que esta semana hablábamos y analizábamos aquí en el programa lo que fue el anuncio del presidente de la República de que no va a asumir en el Senado, pero que tampoco va a estar asumiendo como presidente del directorio del Partido Nacional. Hay allí cuestiones que tienen que ver con los resultados electorales en materia de votación, quiénes están disputando ese rol. ¿Qué rol va a tener además quien dirija el directorio del Partido Nacional? En estas últimas horas veíamos y escuchábamos declaraciones de la senadora Graciela Bianchi, por ejemplo, que decía que esto no es una cuestión de nombres, sino más bien de cómo va a cumplir determinado rol a nivel de coordinación de la oposición ese directorio, pero los nombres circulan, están sobre la mesa, se habla de Álvaro Delgado, se habla también de Javier García, dos personas referentes de los sectores más votados dentro del Partido Nacional. Nos vamos al contacto con el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien tiene la amabilidad de atendernos en esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes, Verónica. Un gusto estar una vez más con ustedes. Bien, ¿cómo cayó el anuncio del presidente de la República de que no asume su banca en el Senado, pero que tampoco va a estar a nivel del directorio? Bueno, como siempre lo hemos hecho, apoyando sus decisiones. Sin ninguna duda, y creo que eso es indiscutible, la figura de Luis Lacalle Pou es un liderazgo indiscutible dentro del Partido Nacional, y si él elige en este primer tiempo, estar alejado de la tarea de dirigir el directorio, por ejemplo, o de participar en el Senado, nosotros, por supuesto, lo apoyamos. Lo mejor para él, estamos convencidos de lo mejor para el partido y lo mejor para el país. Bien, ese es un liderazgo indudablemente indiscutido, pero a nivel, por ejemplo, de lo que sucede en el directorio, ¿qué rol se le adjudica a quien preside el directorio del Partido Nacional? Bueno, cada momento tiene sus exigencias. Está claro que la elección del directorio es una cuestión urgente, porque por dos razones. Una, que está empezando un nuevo gobierno y nos toca hacer oposición. Entonces, es muy importante para nosotros, pero también la relación con el gobierno, que desde el vamos, el gobierno electo tenga bien claro quién va a presidir el partido mayoritario de la coalición republicana, que es el Partido Nacional, y cuál va a ser el estilo y la postura de ese directorio. Nosotros estamos convencidos de que la enorme mayoría del Partido Nacional está reclamando una oposición firme, que no significa, por supuesto, poner piedras en el camino porque sí, pero sí claramente marcar esa diferencia que tiene el Partido Nacional, tiene la coalición republicana con el gobierno electo, y sobre todo ya con medidas que está anunciando el gobierno, que tienen que ver con más impuestos, que tienen que ver con retroceso en la educación. Necesitamos un directorio y un presidente directorio con un estilo muy firme, muy frontal, y en su caso, si hay que ser duro, muy duro, para, enfrentar este tipo de medidas que haría ir marcha atrás una cantidad de logros que nos costó muchísimo concretar en este gobierno, y que es nuestra responsabilidad defender con uñas y dientes. Por eso, el presidente del directorio, yo escuchaba recién lo que expresaba Graciela Bianchi, comparto, porque por supuesto que es un tema de nombre, si no cualquier nombre puede poner sobre la mesa, pero definir el estilo que va a tener esta oposición y qué tipo de oposición va a ser el Partido Nacional también ayuda, naturalmente, a elegir el mejor nombre, el más indicado para llevar adelante lo que entiendo, reitero, que es enormemente mayoritario en el Partido Nacional, de una oposición muy, pero muy firme. Sí, ella decía que el único nombre que podría cambiar la cosa es el de Lacalle Pou, y que en realidad lo otro que está por definir más relevante es esto, ¿no? Es qué rol va a tener el directorio del Partido Nacional, por ejemplo, en la coordinación con la bancada en el Parlamento. Sí, la coordinación con la bancada es muy importante, pero también la relación con el gobierno. Esto, digamos, la función del directorio del partido, más allá de que en algunas ocasiones no haya ocurrido así, es dirigir al partido. Es decir, la bancada parlamentaria, por supuesto, tiene que de alguna manera ser orientada por la postura del directorio. Por eso también hay un reclamo hoy de los nacionalistas en que el directorio tenga mucha representatividad.
más allá de que el presidente de la calle Pou no esté en el directorio, que por supuesto va a estar siempre en consulta, bueno, las personas y sobre todo el presidente que elijamos del directorio tiene que tener la mayor representatividad, el mayor consenso y sobre todo el mayor consenso en el estilo de oposición que se va a llevar adelante. Miren, esto no es un tema menor, ¿no? Sí. Hay estilos diferentes de llevar adelante una oposición. Creo que los nacionalistas están reclamando una oposición muy firme y reitero, sobre todo ya con los primeros anuncios de este gobierno, el directorio del Partido Nacional y especialmente su presidente va a tener que promover, orientar, desarrollar una oposición muy dura, no solamente en el relacionamiento directo con el gobierno, sino por supuesto también orientando a la bancada parlamentaria a que también lleve adelante esa oposición firme y en su caso dura cuando haya que tomar medidas, sobre todo ante estas medidas que está anunciando el gobierno electo. Bien, y ante estos argumentos que usted maneja está la dicotomía. Un Álvaro Delgado, por ejemplo, representante del sector Aire Fresco, que estuvo muy cerca de la calle Pou durante todo este tiempo, a la hora de negociar con el nuevo gobierno puede ser una pieza clave. Y por el otro, cuando se habla de representatividad, Javier García, representante de Alianza País, que fue el sector más votado dentro del Partido Nacional, el sector al que usted además pertenece. ¿Qué hacemos? Sí, para empezar, cualquiera sea el nombre que elijamos, tiene que dar todas las garantías, y en eso sí, creo que el nacionalista no lo perdonaría, si no se hiciera en clave de unidad partidaria. Es decir, la elección, el proceso de elección tiene que ser en clave de unidad partidaria. Eso en primer lugar. Segundo, Javier García también, al igual que Álvaro, estuvo muy, pero muy cerca del presidente en todo este tiempo. Recordaremos que nuestro grupo, y Javier García en particular, fue el primero que apoyó en el 2012 la candidatura de Luis, cuando Luis Lacalle Pou todavía no la había anunciado. Es decir, y siempre ha estado muy cerca, así que en cuestión de cercanía con el presidente creo que Bien. Javier García también lo está. Y Javier García también, en este tiempo, a los pocos días de la derrota electoral, salió por todo el país a escuchar a los dirigentes del Partido Nacional. ¿Para qué? Bueno, para de alguna forma ocultar y confirmar algunas intuiciones en relación a lo que les decía. Los nacionalistas están reclamando una oposición firme, una oposición que no permita desvíos y que defienda con uñas y dientes lo que este gobierno actual, el que tenemos liderado por la calle Pou, ha obtenido. Así que ahí entendemos que Javier García reúne realmente todas las condiciones para, bueno, en su caso, si la mayoría de los nacionalistas deciden elegirlo, bueno, para que pueda cumplir ese rol, reitero, de acuerdo a estas especiales circunstancias que son diferentes a otras. Bien, queda claro eso. Algunas de las crónicas periodísticas que hoy leíamos hablaban de la necesidad de un Fernando Pereira del Partido Nacional, para recorrer el país, para saber qué pasó, por ejemplo, con el resultado electoral, para profundizar en la autocrítica, más allá de esto que usted dice que es el rol, cómo se va a ejercer el rol de la oposición. ¿Usted comparte eso? No, Fernando Pereira no es modelo, creo que para ningún nacionalista. Lo digo con todo el respeto hacia Fernando Pereira. Fernando Pereira lo único que hizo fue obstaculizar, mentir, difamar muchas veces lo que desde el gobierno se hacía. Nosotros estamos pensando en una oposición frontal, y por eso hablo de Javier García, pero con el respeto y con la veracidad y la verdad, y siempre con fundamento, al punto de que hay que ser duro, pero también con argumentos. Y Javier García ha sido en este tiempo muy frontal, muy duro en las interpelaciones que tuvimos en este periodo, pero siempre con la verdad y con la razón, al punto de que siempre salió con mucho respeto en todas las interpelaciones. Por eso creo que Fernando Pereira no es ningún modelo, por lo menos para nosotros, y estoy seguro que no es para Javier García. Bien, usted hablaba de la urgencia, o por lo menos la necesidad de que se configure ese directorio. ¿Cómo sigue esto a nivel partidario? Bueno, creo que tenemos muy poco tiempo. En marzo inicia el nuevo gobierno. Nosotros entendemos que lo mejor que le puede pasar al país, incluso al gobierno electo y por supuesto a nuestro Partido Nacional y a la mitad del país que representamos, es que ya el directorio esté
elegido. Tiene que haber un nuevo presidente del directorio y un nuevo directorio para el comienzo del gobierno. Por eso decimos que es urgente. Lo estamos haciendo, estamos en conversaciones, buscando de alguna forma también aunar voluntades para encontrar un consenso. Yo creo que lo mejor que podría pasar, y estamos en condiciones de hacerlo, es que el partido elija unánimemente un candidato, que reitero, lo que sí nosotros somos inflexibles son en esas dos condiciones. Alianza País es inflexible en dos condiciones: clave de unidad partidaria y que esté dispuesto y comprometido a una oposición muy firme y muy frontal. Perfecto, queda clarísimo. Diputado, le agradecemos muchísimo estos minutos. Un gusto a las órdenes. Muy bien, y venimos para el debate nosotros. Esos dos nombres son los que en este momento están en puja, pero también se habla, por ejemplo, de una Beatriz Argimón, quien ya estuvo allí al frente del directorio del Partido Nacional, pero no sé si configura esas dos variables que decía que sí o sí tienen que estar, según el diputado Goñi. Yo lo primero que pienso es que, bueno, hay como una sobredimensión, me parece, en este momento en la discusión pública del rol del directorio del Partido Nacional. Por lo menos el rol que ha tenido en las últimas décadas, ¿no? Seguramente Connie me ayude a ir más atrás en el tiempo y recordar mejor. Pero el Partido Nacional siempre se ha vanagloriado de ser el partido de los hombres libres y de alguna manera, en términos del funcionamiento del partido, gobierno, figura de gobierno, es verdad. Es un partido... ¿Cuántas veces hemos escuchado que el directorio del Partido Nacional, por ejemplo, mandate a los legisladores blancos a hacer algo? Que le imponga una disciplina partidaria al gobierno. No pasa eso en el Partido Nacional. Históricamente el Partido Colorado fue un partido más centralista. Ni que hablar del Frente Amplio, que es un partido mucho más donde el gobierno, las figuras de gobierno están mucho más sujetas al partido, al punto de que a veces tenemos estas discusiones donde hay cosas de la vida del país que se resuelven en la mesa política del Frente Amplio. Podemos discutir si eso nos parece bien o nos parece mal, pero estoy como haciendo una descripción. El honorable directorio del Partido Nacional, en general, el rol que tiene es mucho más burocrático, hace otras cosas, tramita denuncias, problemas internos, rencillas entre un edil que se peleó con otro edil. O sea, creo que como quizá hay un intento de jerarquizar ese directorio políticamente y de que el directorio pase a representar otra cosa. Ahora, en las últimas décadas, por lo menos lo que yo tengo recuerdo más reciente desde que sigo la política, jamás un directorio del Partido Nacional ocupó un lugar central en la discusión política del Uruguay. Jamás las principales figuras del Partido Nacional, en las últimas décadas, llámele la calle Herrera, Jorge Larrañaga, la calle Pou, estuvieron de forma alguna supeditados al lineamiento del directorio del Partido Nacional. Entonces, bueno, capaz que los blancos están pensando en cambiar de modelo, en pasarse a un modelo más de centralismo democrático, de decisiones más disciplinadas, etc. No ha sido la tónica del Partido Nacional. El Partido Nacional, por lo menos en su funcionamiento como bancada legislativa, siempre fue un partido más discutidor, más díscolo, para bien o para mal, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente, con la derrota pasa que hay lugares que cuando estás en el gobierno no son muy apetecibles, pero cuando estás en la oposición quizás sí, porque bueno, sos el presidente del directorio blanco, lográs que el gobierno te llame, que te sienten en una mesa, que te convoquen. Sí, que negocies por cargo, pero por muchas veces esas cosas son más por la galería, o sea, los liderazgos no son los que están escritos en el papel, o sea, nadie reconoce. ¿Ustedes piensan que porque Ojeda sea secretario general del Partido Colorado es más líder que Bordaberry? A la hora práctica, a la hora de cortar los bifes. Vamos a apelar a la memoria histórica de nuestro compañero aquí, Connie. No, yo tengo... a ver si tiene razón Mauro. Creo que Mauro tiene en parte razón. La historia del directorio del Partido Nacional es que siempre fue... A ver, podemos ir hasta... A Oribe, si querés. No, porque no llegó. el Partido Nacional a las 5 termina el programa, organización estatutaria a partir de las últimas dos, digamos, a partir de la constitución del Club Nacional en la década de fines de la década del 70, comienzos de la década del 80 del siglo XIX. Además, el partido estaba unido, sus autoridades eran muy respetadas y aún así había discrepancias, pero siempre estaban los distintos grupos y representantes de las distintas corrientes. Yo me senté en el directorio del Partido Nacional hace 53 años. Era la persona indicada a la que teníamos que que recurrir. Yo te dije, no lo sabía, pero me lo imagino. O sea, ¿por qué? Porque pasada la elección de 1971, y esto es cortito,
Wilson quiso que el directorio del partido no hubiera elección con votación en el Congreso Elector, que es el órgano que el partido le atribuye esa función, que es igual o casi igual en la nómina que la convención, 500 miembros. Y entonces dijo, tengo esta lista, la trajo a una reunión y todo el mundo la leyó y después fuimos y la votamos como lo que había traído Wilson. La presidía un capitán de navío retirado, que era de la total confianza de Wilson, y luego estaban todos los grupos del partido. Los que habían ganado las elecciones en la interna, es decir, el wilsonismo y todos sus socios, Movimiento de Rocha, Divisa Blanca y otros que habían acompañado, y el herrerismo que había llevado la candidatura de Garrondo y había perdido estrepitosamente en la interna. Estaban todos. Y Wilson dijo, pero el lugar 15 se lo dejo a los jóvenes que han tenido una gran participación en la elección, lo cual era reconocimiento a una actividad que habíamos hecho básicamente los universitarios. Ahora, eso funcionó, vino el golpe, ¿y qué hizo el directorio? No se disolvió. El directorio nombró un triunvirato que lo integraban algunos de los integrantes del directorio, pero no presidía el capitán de navío, y siguió reuniéndose con dos figuras que lo actuaban de secretarios, que era el doctor Oliu y el doctor Aguirre Ramírez, y se siguió reuniendo ese. Yo no participé más, digo sí, y participaba en los 10 de septiembre protestando y copiando cassette de Wilson. Ahora, en el retorno democrático, Wilson quiso, como había estado proscrito, presidir el directorio. Y presidió el directorio en el gobierno Sanguinetti I. Y obviamente fue muy importante y obviamente y se decidió en un común acuerdo la integración, que representó a la gran corriente mayoritaria, pero también con representación de la minoritaria dentro del partido, y eso determinó que Wilson tuviera no solo el rol, sino el famoso mensaje a los blancos cuando, en las circunstancias que su enfermedad le permitía vislumbrar el final de sus días, no se peleen. Y esa instrucción de no se peleen fue llevada a feliz destino a fin del año 89 y el Partido Nacional ganó las elecciones. De allí en adelante siempre hubo presidentes del directorio que normalmente no eran la figura más destacada ni del Senado ni del liderazgo de los grupos, pero sí figuras importantes como lo fue Carlos Katz, como fue Beatriz Argimón, como fue Iturralde. Ahora, bueno, parece que es el momento de que, como está la cosa, lo presida naturalmente el Partido Nacional. Hoy no tiene corrientes. No tiene corrientes, tiene matices. Apenas. Y los matices tienen propiedades matemáticas. ¿Quién sacó más? Pues señor, vos seguías por ese lado. Deberá ser Javier García. Me parece lo más razonable, pero, y esto es una acotación que hago a mi querido amigo y mi diputado por 15 años, Rodrigo Goñi, no hay mucha referencia a que la oposición, lo que tiene que tener el Partido Nacional es el liderazgo de la coalición. Ni la nombró. Si no hay coalición, no hay oposición. Claro, que ese es otro tema. Juan Martín. Primero es un dato que se sigue confirmando en cada hito político dentro del Partido Nacional, es el liderazgo absoluto de la calle Pou, ¿no? Que es claramente, además de que no hay dos corrientes, es indiscutido su liderazgo, y en ese sentido, creo que lo decían varios artículos de prensa, él va a estar jugando por más que no esté ocupando esa silla. Obviamente que nadie duda que, pese a eso que tú decís, que está muy bien, de que el Partido Nacional
es más libre en ese sentido. Nadie duda que el ritmo se lo lleva a alguien, el director de orquesta es la calle Pou. O que el directorio tome resoluciones importantes que no hayan sido consultas no pasen con la por calle. ahí, o sea, eso es evidente, se confirmó en esta elección y se sigue confirmando en cada una de las decisiones. Entonces ahí va a gravitar la importancia del Partido Nacional y también la centralidad de la coalición toda, ¿no? O sea, qué rol va a jugar la calle Pou ahí, que también sabe encontrar en ese estilo de Mujica lugares desde donde participar en la arena pública sin necesidad de tener realmente un cargo o un rol. Eso es lo primero que yo digo. Después lo segundo, y es la evidencia de ese Partido Nacional sin correntadas diferentes, sino que lo dice muy claro el diputado Goñi, o sea, la diferencia es de estilos. Lo que él propone son estilos de conducción, no ideas diferentes, no propuestas de país diferentes, donde uno parecía que ya, bueno, que hay cierta como homogeneidad en las ideas del Partido Nacional hoy por hoy. Y bueno, en esos estilos, obviamente, Goñi le tira un centro ahí a García porque para él el estilo que busca es un estilo confrontativo con el gobierno. Que Álvaro Delgado es visto como una persona más dialoguista, más constructora. A mí no me queda, digo, es difícil hablar de otro partido que no sea el mío, pero no me queda claro, no me es tan evidente cuál estilo es mejor para construir pensando si el Partido Nacional quiere volver al gobierno dentro de 5 años. No me queda muy claro cuál de los estilos es el mejor, pero claramente para Goñi su interpretación es que García, con su estilo que es claramente confrontativo, sería el más ideal. Después, respecto a los votos, también hay dudas, porque una cosa es la elección de octubre, con la muy buena votación que tuvo obviamente la lista de García, pero Delgado en las internas arrasó también. Claro. Entonces él también tendría un respaldo de votos para poner arriba de la mesa y decir, bueno, esto me corresponde a mí. Y no deja de ser, por ahora, el delfín de la calle Pou también, que no es menor. Por ahora, digo, porque Sí, por eso hablábamos de esa cercanía con el presidente. Viste que él la matizó, ¿no? Goñi la matizó, dijo, García también está cercano al presidente. Exactamente. Marta. Yo creo que sí, que la persona que tendría que presidir el directorio tendría que ser Álvaro Delgado. Fue el candidato a presidente. ¿Vos discrepás con Goñi? Yo discrepo con Goñi. Entiendo que tiene que ser alguien más articulador, porque acá, es cierto, a ver, acá hay que olvidarse del Partido Nacional, el Partido Colorado. Si no se arman Cuando hablas de articulador hacia la interna del Partido Nacional o hacia la coalición como hacia la coalición como oposición. Bien. O sea, si vos no haces acuerdos con los otros partidos de la coalición, individualmente ya está demostrado que no hay chance de nada. Entonces, necesitas una persona que tenga la capacidad y la escuela, porque Delgado la tuvo en todos estos años, la construyó, caminó al lado del presidente, de cómo vincularse con los otros líderes de los otros partidos de la coalición. Entonces, y de cara al balotaje fue el candidato de la coalición. Y fue el candidato de la coalición, entonces es la persona más indicada. García estuvo en el Ministerio de Defensa y después salió de allí, pero no lo veo. Me parece que la persona adecuada sería Álvaro Delgado. Bien, bien. Vamos a ir redondeando este tema. ¿Algo más, Mauro? Sí, bien cortito. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marta. Creo que Álvaro Delgado, que hemos hablado mucho de sus virtudes, defectos, las cosas que hizo bien, las cosas que hizo mal, pero una cosa que hay que destacarle es que ha sido un gran coalicionista, Álvaro Delgado, ¿no? Ha sido de los pocos dentro del gobierno que siempre tuvo puentes tendidos, por ejemplo, con Manini Ríos, sí, con quien tenía relaciones muy ásperas el propio presidente, ¿no? O sea, y en la segunda vuelta se notó el esfuerzo que hizo y el trabajo que hicieron Ojeda, Mieres, de ponerse el propio Manini, bueno, con sus cuitas encima, pero todos ellos alinearon mucho porque Delgado les mantuvo ese canal abierto durante todo el periodo. Eso es cierto. Ahora, a mí mi pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿qué piensan Delgado o García? Que siendo presidente y el director del Partido Nacional va a ser una plataforma ¿hacia dónde? ¿Hacia una candidatura presidencial? Parece que no. Entonces, y cuando nombran a Fernando Pereira, Fernando Pereira ha hecho el rol que ha hecho justamente porque no ha sido candidato a nada. Justamente porque ocupó un lugar en términos de organización, de la militancia, de la estructura, que lo mantenía alejado de la carrera electoral. Como no era candidato a nada, se pudo mantener en ese rol de interlocutor con todos los sectores. García o Delgado quieren ocupar ese lugar en el directorio del Partido Nacional. Yo no lo veo como en términos de carrera política como un lugar tan apetecible. Como una plataforma tan apetecible. Bueno, veremos qué pasa. Lo que sí es seguro es que a la brevedad van a tener que tomar esas resoluciones, según decía el propio diputado, porque hay cosas que negociar con el gobierno electo y esto apremia. ¿Recordás que la calle Pou muchas veces decía, ¿dónde está el Frente Amplio? La acusó cuando decía, ¿dónde está el Frente Amplio? Bueno, ahora esto, ¿no? El Partido Nacional debería decir, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es el interlocutor Claro, ¿cuál es el interlocutor? Bien, perfecto. Nos vamos a ir a otro tema que por estas horas sin duda concita la atención.